Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. En este tutorial se analizarán las clases de reacciones químicas. Una reacción química es el fenómeno químico entre dos o más sustancias que se combinan para transformarse en otras sustancias. Por ejemplo, el hidróxido de sodio puede reaccionar o combinarse con el cloruro de hidrógeno para producir cloruro de sodio más agua. Las sustancias que se combinan o reaccionan reciben el nombre de reactivos, mientras que las sustancias que se originan o producen toman el nombre de productos. En las reacciones químicas puede haber ganancia o pérdida de energía. Por ejemplo, cuando se calienta en un tubo de ensayo carbonato de calcio, o sea, gana o absorbe energía, produce óxido de calcio más gas carbónico. Las reacciones que ganan o absorben energía reciben el nombre de reacciones endotérmicas. Cuando en una reacción química se libera energía, por ejemplo, en los pantanos, el gas carbónico puede reaccionar con agua y producir el gas metano y liberar calor o energía. En este caso, recibe el nombre de reacción exotérmica. A continuación, presentamos las cuatro clases de reacciones químicas: la de síntesis, combinación o adición, la de descomposición, la de simple sustitución o desplazamiento y la de doble sustitución o doble desplazamiento. La de síntesis, combinación o adición se presenta cuando reaccionan varias sustancias para formar un solo producto. Presentamos varios casos. Primero, cuando un metal reacciona con el oxígeno para formar un óxido básico. Aquí tenemos 2 moles de calcio reaccionando con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de óxido de calcio. Segundo, cuando un no metal reacciona con oxígeno para formar óxido ácido. Por ejemplo, el azufre, al reaccionar con el oxígeno, produce el dióxido de azufre, que es un óxido ácido. Tercero, cuando un óxido básico con agua reacciona para formar un hidróxido o base. Ejemplo, el óxido de dipotasio, al reaccionar con el agua, produce 2 moles de hidróxido de potasio. Cuarto, cuando un óxido ácido con agua reaccionan para formar un oxácido. Por ejemplo, el gas carbónico o dióxido de carbono, al reaccionar con el agua, produce el ácido carbónico. Obsérvese que en estas reacciones de síntesis intervienen varios reactivos y siempre se origina un solo producto. Segundo, las reacciones de descomposición suceden cuando un solo compuesto se descompone para formar varias sustancias. Por ejemplo, 2 moles de cloruro de sodio mediante la electrólisis puede originar 2 moles de sodio y 1 mol de cloro. Otro ejemplo, al calentar 2 moles de clorato de potasio, se descompone esta sustancia para producir 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. En las reacciones de descomposición, un solo reactivo origina varios productos. Tercero, la reacción de simple sustitución o desplazamiento se genera cuando una sustancia elemental sustituye o desplaza otro elemento de una sustancia compuesta. Por ejemplo, la reacción del zinc con el ácido sulfúrico. El zinc desplaza el hidrógeno del ácido sulfúrico para originar el sulfato de zinc más el hidrógeno. Se observa acá que el zinc ha desplazado al hidrógeno y este se libera en forma gaseosa. O cuando el cobre reacciona con 2 moles de nitrato de plata, el cobre desplaza la plata de esta sustancia.
originándose el nitrato de cobre más 2 moles de plata. En cuarto lugar, tenemos las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento, que son aquellas cuando dos elementos de dos sustancias compuestas intercambian su posición para originar dos productos. Aquí tenemos el ejemplo en donde el hidróxido de magnesio reacciona con el ácido sulfúrico. El magnesio y el hidrógeno intercambian su posición, por eso reciben el nombre de doble desplazamiento, originando el sulfato de magnesio más 2 moles de agua. Otro ejemplo es la reacción entre el nitrato de plomo más el cromato de potasio. Hay una doble sustitución, intercambio o desplazamiento entre el plomo y el potasio de estas dos sustancias, originando el cromato de plomo más 2 moles de nitrato de potasio. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando y suscríbanse al canal de YouTube como aprendermás.com.